El sol de primavera acariciaba los ventanales del restaurante El Mirador del Alma, en lo alto de una colina que ofrecía una vista majestuosa de Barcelona. Dentro, el ambiente era impecable. Copas de cristal relucían bajo la luz dorada del mediodía, y las notas suaves de un piano de fondo envolvían el aire con una elegancia casi intocable. Los camareros se desplazaban como si flotaran, con los movimientos medidos y sincronizados de quien ha sido entrenado para servir sin ser visto. En la mesa central, rodeada de otras mujeres bien vestidas, estaba Camila Valdés, envuelta en seda beige, comiendo lentamente una ensalada de higos y jamón serrano. Su voz era aguda, cortante, y cada frase que pronunciaba parecía más una sentencia que una opinión. Aquel no era un simple almuerzo entre amigas, era un desfile silencioso de estatus, miradas evaluadoras y risas controladas que solo las élites sabían compartir. Dicen que Antonio Ortega ha comprado este lugar, comentó Camila, mientras dejaba cuidadosamente su copa sobre el mantel blanco. Si eso es cierto, espero que no lo convierta en una obra de caridad. Este restaurante es un templo, Julián, el gerente. Escuchó el comentario desde el otro lado del salón mientras ajustaba disimuladamente la posición de un florero. Llevaba años manteniendo la reputación del restaurante intacta, soportando exigencias absurdas y manteniendo a los clientes problemáticos a raya con una sonrisa ensayada. Sabía que cualquier alteración del equilibrio, por mínima que fuera, podía desencadenar un escándalo, y con Camila Valdés presente, el margen de error era inexistente. Todo parecía estar bajo control, hasta que algo sucedió. La puerta principal, de vidrio grueso y madera tallada, se abrió suavemente. Entró una niña. Sus pasos eran lentos, casi tímidos, y sus pies descalzos hacían un leve sonido sobre el mármol. Tenía el vestido arrugado, una mancha de barro en el dobladillo y el cabello rizado recogido de forma torpe, con una cinta rota. Nadie la conocía, nadie la esperaba a pero todos la miraron a por un instante. El restaurante contuvo el aliento. Un murmullo sordo recorrió las mesas, como una corriente invisible de incomodidad. Sofía, aunque aún nadie sabía su nombre, avanzó unos pasos, sus ojos grandes observando con intensidad los platos humeantes, los cubiertos alineados, las manos adornadas con anillos. Su estómago gruñía, pero lo ocultaba con una dignidad que desentonaba con su aspecto. Camila fue la primera en romper el silencio. «¿Qué hace esa criatura aquí?», dijo, alzando una ceja con desdén. Un camarero se acercó rápidamente a Julián, susurrándole algo al oído. El gerente frunció el ceño. Esa niña no era una vendedora ambulante, ni una de las que solían mendigar en la plaza. Había algo diferente en su presencia. Pero lo importante, en ese momento, era actuar con rapidez en Sofía. No dijo una palabra todavía, solo observaba. Con los labios resecos y las manos cruzadas delante del cuerpo, avanzó un poco más, hasta llegar a la mesa de Camila. Los cuchillos se detuvieron en el aire. Las conversaciones cesaron con voz clara, suave pero firme. La niña habló. «Señora, solo quiero un plato de comida». Un silencio helado cayó sobre el restaurante. Las palabras, simples y humildes, parecían haber golpeado la opulencia del lugar como una tormenta en un salón de cristal. Camila la miró como si hubiera oído una blasfemia. «¿Perdón? ¿Estás hablando conmigo?», preguntó, como si no pudiera creer lo que oía. Sofía asintió. «No tengo dinero, pero no he comido desde ayer. Vi este lugar y pensé que quizás alguien podría ayudarme». Camila se puso de pie, con una indignación que parecía crecer, desde el suelo hasta su cuello cubierto de perlas. Miró alrededor, buscando aliados entre las miradas nerviosas de sus amigas. «Esto es inaceptable. ¿Quién la dejó entrar? ¿Dónde está el gerente?» «Julián». Julián apareció inmediatamente, tratando de mantener la compostura. «Señora Valdés, le ruego disculpas. Voy a solucionar esto de inmediato. Más te vale». «Esto es una vergüenza», espetó Camila. «Sáquenla de aquí». «¿Qué creen que es esto? ¿Una cantina?». Sofía bajó los ojos. «Porro no loro». Ni una sola lágrima. Solo murmuró: «Gracias por escucharme». Y se dio media vuelta en Raúl. Un hombre de mediana edad sentado solo en una mesa cercana. Observaba todo sin intervenir. Había algo en esa niña que le recordaba una vieja herida. Tomó su copa de vino y, sin quitarle la vista de encima, la dejó suavemente sobre la mesa. Como si el cristal también sintiera vergüenza, la niña caminó hacia la salida, con pasos pausados, mientras el murmullo regresaba.
más denso, más incómodo. Algunos clientes fingían que nada había ocurrido, otros la observaban marcharse con cierta culpa mal disimulada. Julián ordenó discretamente a uno de los camareros que llamara a seguridad. No podía permitirse otro escándalo. No frente a Camila, pero justo cuando Sofía estaba a punto de empujar la puerta, una figura entró corriendo desde el exterior. La puerta giratoria estaba a pocos pasos. Sofía ya había extendido la mano para empujarla, cuando de pronto, un golpe de viento la precedió. Un hombre corpulento y sudoroso entró apresurado, vestido con un uniforme de seguridad privada. Llevaba una foto arrugada en la mano y los ojos inquietos, como si buscara algo con desesperación. Aquí hay una niña, de unos 9 años, vestido celeste, cabello rizado. Preguntó en voz alta, girando sobre sí mismo. Al ver la atención general, Anne-Sofía se detuvo. Camila, aún de pie junto a su mesa, frunció el ceño con impaciencia. Julián dio un paso. Adelante. Incómodo. ¿Qué sucede, señor? Estoy buscando a una niña llamada Sofía. Se perdió hace 2 días. Es sobrina del señor Antonio Ortega, dijo el hombre, levantando la foto. Esta desaparecerá. El nombre cayó como un trueno en medio de una sala de espejos. Antonio Ortega, dueño del restaurante, empresario discreto, pero inmensamente poderoso. Su nombre traía respeto, silencio y, sobre todo, consecuencias. Anne-Sofía se giró con lentitud. Su rostro, hasta entonces sereno, se transformó al escuchar ese nombre. Sus labios temblaron. Dio un paso al frente. Yo soy Sofía, dijo con voz apenas audible. El guardia la miró fijamente. Se acercó y comparó el rostro real con la foto. Respiró hondo, aliviado. Dios mío, te encontramos. El murmullo volvió a crecer en el restaurante, pero esta vez con un matiz distinto. Donde antes había desdén, ahora se colaba la sorpresa. Algunos se removieron incómodos en sus sillas. Camila se quedó paralizada, su expresión endurecida por el orgullo herido. Sobrina, tía Antonio Ortega, repitió, como si fuera una broma cruel del destino. Anne-Sofía bajó la mirada, insegura. No estaba segura de que me recordara, susurró. Pero tenía que intentarlo. Julián, atónito, se pasó la mano por la frente. Sabía que esto cambiaría todo. Miró a Camila, luego a Sofía, y finalmente al guardia, que ya estaba comunicándose por radio con alguien al exterior. Las pisas se movían a una velocidad que él no podía controlar. Anne, pero antes de que cualquiera pudiera decir algo más, Camila alzó la voz, casi escupiendo las palabras. ¿Y cómo es que una sobrina de empresario se presenta así, descalza, sucia, pidiendo comida como una mendiga? El silencio se hizo espeso. Sofía la miró. Por primera vez, la miró de frente. No sabía dónde estaba. Escapé del orfanato, caminé 2 días, dormí en la calle. Solo tenía hambre. Las palabras, simples como una hoja cayendo al suelo, perforaron el orgullo de todos los presentes. La imagen de una niña caminando sola por Barcelona, buscando a un tío que quizás no la recordara, se volvió insoportable en Raúl. Desde su rincón, tragó saliva. Algo en su pecho se apretó con fuerza. Abrió el bloc de notas de su móvil y comenzó a escribir. No era periodista en funciones, pero en ese momento sintió que la historia merecía ser contada. Julián intentó recomponerse. Señorita Sofía, por favor, permítame ofrecerle algo de comer mientras llega su tío. Lo siento mucho por el malentendido. Sofía negó con la cabeza. No quiero que me dé nada ahora. Solo quería saber si él todavía me quería. Sus ojos brillaban, mas não por lágrimas, e sim por algo mais difícil de encarar: a esperança. Camila volvió a su asiento, derrotada, mas com o queixo erguido. Su mundo había comenzado a rachar por dentro, mas ela se agarrava ao último vestígio de superioridade, como quem agarra un espelho. Quebrado en el guarda se arrodilló delante de Sofía. Antonio viene en camino. Cuando le diga que estás aquí, no lo creerá. Anne-Sofía sintió, cerrando los ojos por un momento. Mientras tanto, algunos clientes se levantaban discretamente para marcharse. Otros pedían la cuenta sin mirar a nadie. La atmósfera del restaurante ya no era cómoda. No después de lo que se había dicho y lo que se había revelado en Julián. Intentando salvar las apariencias, dio órdenes rápidas a preparar una mesa privada, cancelar reserves, controlar el acceso. Sabía que el caos apenas comenzaba. Raúl, sin levantar la mirada, continuaba escribiendo. Una niña pidió un plato de comida. Fue humillada. Minutos después,
Todos comprendieron que estaban mirando no a una intrusa, sino a un espejo incómodo. Camila bebió el resto de su vino de un solo trago y cruzó los brazos. No sabía si quedarse ou huirse, mas uma coisa estava clara. A presença daquela menina havia rompido algo dentro dela menos, e ela ainda não sabia se era raiva, vergonha ou medo. Sofía, en cambio, permanecía en pie, junto a la entrada, como una pequeña estatua de dignidad silenciosa. Aunque su cuerpo estaba cansado, su voz interior seguía firme, y entonces se oyó un coche frenando bruscamente afuera. El chirrido discreto de los neumáticos aún resonaba cuando la puerta se abrió con fuerza. Antonio Ortega, con el rostro desencajado y la camisa medio desabrochada, irrumpió en el restaurante como una ráfaga. Su mirada atravesó el salón, en busca de una sola cosa, de una sola persona, y cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, todo lo demás desapareció. «Sofía», gritó, con la voz quebrada. A la niña parpadeó. Dio un paso hacia él. Antonio la abrazó de inmediato, de rodillas, con los brazos alrededor de su pequeña espalda. El silencio en el restaurante era total. No se escuchaban ni los cubiertos, ni las conversaciones susurradas, solo el sonido entrecortado de un hombre llorando y el susurro de una niña que decía «Antio». Julián, desde o centro do salão, engoliu em seco. Não sabia se deveria se aproximar ou recuar. Sentia como se o chão sob seus pés estivesse desabando. Nada do que acontecesse dali em diante estaria sob seu controle. Nada. Camila, ainda sentada, não conseguia desviar o olhar. Nunca tinha visto Antônio Ortega em pessoa. Agora, ali estava ele, de joelhos diante daquela criança suja e descalça, como se nada mais importasse. O orgulho dela queimava, mas havia também outra sensação, um mal estranhão y creciente vergonhao. Antonio se levantó lentamente, sin soltar la mano de Sofía. Su rostro, humedecido por las lágrimas, se volvió hacia el salón. ¿Quién la trat o mal?, preguntó, con una voz suave pero firme, que cortó el aire como una navaja. Nadie respondió. En Raúl, sentado en su rincón, cerró su libreta. Sus ojos estaban fijos en Antonio. No conocía a fondo su historia, pero sabía reconocer a un hombre marcado por el pasado. Guayaquil al gesto, abrazar a la niña delante de todos, sin importar su apariencia. ¿Decía más que cualquier artículo que pudiera escribir? ¿Quién le negó comida a una niña perdida?, insistió Antonio. Con un tono más cargado, Julián dio un paso adelante tragando salivao. Sí, Ortega. No sabíamos quién era. ¿Y eso importaba?, replicó él, sin levantar la voz. En el gerente bajó la mirada. Antonio se volvió. ¿Hacia Sofía te hablaron mal? ¿Alguien te gritó? Sofía dudó, luego asintió. Una señora me dijo que este no era lugar para criaturas como yo. Me gritó delante de todos. Antonio asintió respirando profundo. Su mirada recorrió el lugar con lentitud, y al llegar a la mesa de Camila, se detuvo en Camila, sostuvo la mirada. No tenía forma de saber quién era. Solo vi a una niña pidiendo comida, descalza, y pensó que, interrumpió Antonio, cortante, pensé que no era el lugar, que este restaurante no está hecho para esas escenas. En el silencio se volvió aún más denso. Algunos clientes comenzaron a dejar discretamente billetes en la mesa e irse sin mirar atrás. Outros se encolhiam nas cadeiras, esperando que ninguém os notase. Antonio no respondió. Solo apretó la mano de Sofía y caminó hacia la mesa más cercana, donde aún había un plato lleno. ¿Esto era lo que querías?, le preguntó. Sofía asintió. No quiero robar nada, solo quería comer algo y encontrar a alguien que me quisiera. Antonio levantó el plato y lo llevó él mismo a una mesa vacía. Sentó a Sofía con delicadeza, como si fuera una princesa extraviada. Luego se giró hacia Julián. Nadie más va a comer aquí hoy. Cierren el restaurante. En Julián vaciló. Perdón, ciérrenlo. Y que todos estos comensales recuerden. Pin est tal, que recuerden cómo se sintieron cuando una niña descalza les recordó lo que significa tener hambre. Camila se levantó, ofendida. Esto es una humillación pública, dijo con desprecio. No pienso quedarme para ser sermoneada por... Puede irse, señora Valdés. Esta mesa ya no la necesitan. Julián se apresuró a abrir la puerta para ella. Camila salió sin mirar atrás, apretando el bolso contra el pecho como si fuera una armadura. Inútil. Antonio se sentó junto a Sofía y la miró en silencio. Sus dedos acariciaron suavemente sus rizos despeinados. Te busqué por todas partes. Creí que te habías perdido para siempre. Yo también te busqué, tío,
susurró ella. Caminé mucho para llegar aquí. Tenía miedo. Ya no más, mi niña, ya no más. San Raúl, testigo de todo, guardó su cuaderno. Pero antes de salir, se acercó lentamente a la mesa. Disculpe, señor Ortega. Sé que no es el momento, pero esta historia o merece ser contada. Antonio lo miró. Usted es periodista. Lo fui. Hoy solo escribo cuando algo vale la pena. Why esto? Esto vale. Antonio asintió lentamente. Entonces, escríbala bien, no como una tragedia. Escríbala como una lección. Raúl sonrió. Lo haré, Ann. Y se marchó. Julián, aún nervioso, se acercó a la mesa de Antonio. Desea que preparemos algo más para la niña. No, Ann. Ella comerá ese plato. El que miró con hambre mientras otros se burlaban. Ese será el comienzo de algo diferente. A quien Julián asintió. En silencio, mientras Sofía comía, lenta y agradecida, el restaurante entero parecía haber cambiado de piel. Las paredes seguían siendo las mismas, las luces igual de doradas, pero el aire era otro, más humano, más real, y por primera vez en mucho tiempo, el Mirador del Alma hizo honor a su nombre. La noticia no tardó en propagarse. Esa misma tarde, cuando las luces del restaurante El Mirador del Alma aún estaban apagadas y los camareros recogían copas que nadie había tocado, ya circulaban las primeras imágenes del escándalo. Un cliente había grabado discretamente la escena a la niña, de pie frente a la mesa de Camila Valdés, y luego el abrazo de Antonio Ortega con ella. Unos pocos segundos bastaron para encender las redes. Una niña pidió comida y fue humillada. Era la sobrina del dueño. Una poderosa figura empresarial defiende públicamente a su sobrina callejera. ¿Quién es Sofía Ortega? La niña que cambió un restaurante de lujo. Antonio, al tanto de la tormenta que se avecinaba, había llevado a Sofía consigo a su apartamento. En el centro de Barcelona, el lugar era amplio, silencioso y decorado con una elegancia sobria. Allí, entre cojines de lino y cortinas de seda, Sofía se sentó en el borde de un sofá enorme, con las piernas colgando, sin saber si podía tocar algo. Puedes moverte como quieras, dijo Antonio, sentándose a su lado. Esta es tu casa. Ahora Sofía lo miró con ojos brillantes. Nunca tuve una casa así. Antonio esbozó una sonrisa triste. Le dolía escucharla hablar como si nunca hubiera pertenecido a ningún lugar. Pues esta es tuya. Y si quieres decorarla, con dibujos, globos, o lo que se te antoje, lo haremos. Pasaron la noche hablando. Antonio le pidió que contara todo a Ann por qué escapó del orfanato, cómo llegó al restaurante, qué esperaba encontrar allí. Escuché a una señora decir que tú habías comprado un restaurante. Pensé que si iba, te encontraría, y si no lo hacía, entonces, al menos lo habría intentado. Antonio se quedó en silencio. Sentía una mezcla extraña de culpa, ternura y necesidad de protegerla a cualquier costo. A la mañana siguiente, los periodistas ya estaban en la puerta. Las cámaras captaban cada movimiento, cada sombra detrás de las cortinas. Algunos gritaban preguntas sin respuesta, otros mostraban imágenes ampliadas del momento en el restaurante. Camila Valdés, al ver su rostro en los titulares como símbolo del desprecio social, explotó. Esto es una exageración absurda, le dijo a su abogado. Esa niña apareció de la nada. Yo no tenía forma de saber quién era. Están destruyendo mi reputación. El problema, respondió el abogado con calma, es que no se trata de quién era, se trata de cómo la trató Ann. Y eso. Está en vídeo. Camila juró que demandaría al restaurante, al cliente que grabó, e incluso a Antonio, si fuera necesario. No estaba dispuesta a convertirse en la villana de la semana. No ella, que había asistido a tantas galas benéficas y financiado escuelas de arte. Mientras tanto, Raúl, desde su pequeño apartamento lleno de libros y plantas, terminaba de escribir la crónica. No era un artículo cualquiera, era una historia, contada con emoción, contexto e indignación controlada. Lo tituló A la niña que pidió comida y dio una lección al poder. Lo publicó en su blog personal, sin esperar demasiado, pero en cuestión de horas, fue compartido miles de veces. Antonio, al leerlo, se sintió atravesado. Este hombre entendió todo, murmuró, mostrando la nota a Sofía. En ella, lo leyó despacio, deletreando en voz baja algunas palabras. Ann, cuando terminó, miró a su tío con asombro. ¿La gente cree que soy valiente? Porque lo eres. Sofía sonrió tímidamente, mientras el mundo afuera reaccionaba. Dentro del Mirador del Alma, Julián luchaba contra un caos administrativo.
cancelações, devoluções, imprensa batendo a porta. Os funcionários estavam divididos entre o medo e a esperança de que algo maior estivesse para acontecer. Na tarde do segundo dia, Antônio retornou ao restaurante. Estava de terno escuro, com um olhar calmo e determinação nas palavras. Sofia vinha com ele, vestida com roupas simples, porém limpas, os cabelos penteados e um laço branco que ele mesmo havia comprado naquela manhã. Vamos falar com el equipo completo, anunciou al chegar. Os funcionários se reuniram no salão principal, muitos ainda sem saber o que esperar. Se que han sido dias difíceis, empezó Antônio. Pero lo que pasó aquí no es solo un escándalo. Fue una oportunidad para que este lugar se convierta en algo más que un espacio exclusivo para pocos. Algunos murmuraron. Julián cerró los ojos por un instante. A partir de ahora, continuó Antônio, una parte de cada comida servida aquí será destinada a alimentar a niños en situación de calle. Lo llamaremos un plato, una promesa, y esta niña, dijo, posando una mano sobre el hombro de Sofía, fue quien nos enseñó el valor de mirar más allá del mantel blanco. Hubo silencio. Luego, uno de los camareros aplaudió, otro lo siguió, y pronto, todo el equipo estaba de pie, aplaudiendo con fuerza, con emoción. En Julián no se unió de inmediato, pero al mirar a Sofía, se vio a sí mismo, hace años, cuando también había sido ignorado por su ropa barata al pedir su primer trabajo. Finalmente, aplaudió también en un rincón del restaurante. Antônio se inclinó hacia su sobrina y le susurró, hoy comenzamos de nuevo, pero esta vez, contigo. En Sofía no respondió, solo abrazó su cintura con fuerza, y aunque aún no lo sabían, aquele abraço seria lembrado como o ponto exato onde tudo começou a mudar, não só para eles, mas para toda uma cidade. La reapertura del restaurante, el Mirador del Alma, fue todo menos discreta. Una semana después del incidente, las puertas de cristal volvieron a deslizarse, pero esta vez con una nueva energía. Donde antes reinaba la exclusividad y el protocolo, ahora se respiraba algo distinto, expectativa, curiosidad, una mezcla incómoda de admiración y remordimiento. Antônio Ortega había regresado a su restaurante, pero no como antes. Su andar seguía siendo elegante, su presencia imponente, pero su discurso ya no era el del empresario distante. Ahora caminaba entre los empleados, saludando por sus nombres, escuchando sugerencias, preguntando por sus familias. El rumor era que había cambiado, que la niña, su sobrina, había despertado algo dormido en él, y lo cierto es que sí, siempre estuve tan lejos de todo, le confesó a Julián una tarde, mientras revisaban las reservas. Creía que si nadie se acercaba, era porque los negocios iban bien, pero nunca supe lo que realmente pasaba aquí. En Julián, más relajado que en los días anteriores, asintió con respeto. Señor Ortega, este lugar siempre fue impecable, pero ahora tiene alma. Antônio sonrió apenas. Mientras tanto, Sofía se adaptaba a su nueva vida, con una mezcla de asombro y timidez. Asistía a clases particulares en casa, leía libros que antes solo había visto en vitrinas cerradas, y dormía cada noche en una cama enorme, que al principio le parecía un lujo incomprensible. Pero no todo era fácil, tío. ¿Por qué todos me miran tanto cuando venimos al restaurante?, le preguntó un día, mientras caminaban hacia el salón principal. ¿Porque cambiaste algo que ellos creían intocable?, respondió él, sin rodeos. Porque mostraste quiénes eran. Sin decir una sola palabra, Sofía no entendía del todo, pero asentía con la cabeza, como si eso bastara por ahora. En la primera cena oficial, tras la reapertura, Antônio decidió hacer algo simbólico. Invitó a Sofía a entregar personalmente el primer plato del programa, un plato, una promesa, a una niña de un albergue cercano. Las cámaras estaban permitidas, solo una. Todo debía ser discreto, humano, nada de espectáculo. La imagen de Sofía entregando el plato, con una sonrisa tímida, recorrió los noticieros, y de nuevo, las redes se encendieron, pero esta vez, no con escándalo, sino con esperanza. Una niña que pidió comida, hoy la entrega a otros. La Sabrina. Antônio Ortega inicia un proyecto que ya alimenta a más de 200 niños. Los medios pedían entrevistas, pero Antônio se negó rotundamente. No vamos a hacer de Sofía un trofeo, le dijo a Raúl, quien había regresado al restaurante como invitado especial. Ella no está aquí para limpiar la imagen de nadie. Está aquí porque pertenece a Raúl. Comprendió. Desde que había publicado su crónica, había recibido cientos de mensajes.
Algunos lo felicitaban, otros compartían historias parecidas, y no faltaban los que pedían que expusiera a más figuras como Camila Valdés, que se mantuvo alejada del ojo público desde aquel día. Pero había algo que aún pesaba en el ambiente, un silencio denso, una ausencia no resuelta. Una noche, mientras Sofía dormía, Antonio se quedó sentado en el estudio con una copa de vino en la mano. Miraba una foto antigua enmarcada en él, su hermana menor, la madre de Sofía menos, y la niña aún bebé. Todos sonrientes, ajenos al futuro. Te fallé, hermana, murmuró, pero voy a hacer lo correcto con ella. Taylor, prometo, en el restaurante. Los clientes habituales regresaban con cautela. Algunos se disculpaban abiertamente, outros apenas bajavam os olhos ao cruzar com Sofia, sem coragem para encarar o passado recente. Mas o clima, de forma geral, era de transformação. O projeto crescia. O número de crianças alimentadas aumentava a cada semana. O restaurante recebia novos doadores. Alguns, inclusive, ofereciam abrir novas unidades com o mesmo propósito. Antônio recusava propostas que desvirtuassem o conceito no ex-negócio. És uma deuda com el mundo, repetia Julián, agora mais próximo dele. Admirava a firmeza com que mantinha os valores, menos algo raro no meio empresarial. Os funcionários, antes apenas prestadores de serviço, sentiam-se parte de algo importante. Pela primeira vez, o restaurante parecia ter propósito. Mas havia um grupo que não estava satisfeito. Alguns dos antigos investidores, ligados a Reed, de luxo a qual o Mirador do Alma pertencera, começaram a pressionar. Acusavam Antônio de comprometer a reputação do local. Exigiam que ele voltasse ao padrão tradicional. Ele os recebeu pessoalmente numa manhã fria. Este restaurante já não lhes pertenece, disse com serenidade. Se buscam rentabilidade sem consciência, inviertam em outra parte. Foi a gota final. Antônio oficializou sua saída da antiga rede. Rompeu os laços, assumiu o controle completo. E o restaurante, finalmente, passou a refletir verdadeiramente seu novo dono. Lo perdiste todo por uma niña. Chegou a ouvir, num telefonema, ao contrário, respondeu. Por fim tenho algo que vale a pena. E ao desligar, olhou pela janela, onde via Sofia correndo pelo jardim com uma pipa colorida. E naquele instante, soube que seu retorno à cidade, e a vida menos tinha sido, enfim, completo. La noche era tranquila, con un silencio espeso que cubría el apartamento como una manta invisible. En el cuarto de Sofía, los suaves latidos de su respiración marcaban el ritmo de la calma. Dormía profundamente, abrazada a un osito de peluche, nuevo que Antonio le había comprado sin saber si ella querría uno. Lo aceptó con una sonrisa tímida, y desde entonces no dormía sin él en Antonio. En cambio, no podía cerrar los ojos. Se había servido una copa de vino porrono en la javía. Estaba sentado frente a una caja de cartón que había evitado abrir durante años. La caja donde guardaba todo lo que tenía de su hermana en fotos, cartas, pequeños recuerdos de infancia. Tomó una fotografía. Su hermana, Elena, cargaba a Sofía. Recién ambos sonreían a la cámara con esa inocencia que solo el comienzo de la vida permite. Suspiró hondo. Luego, sacó una carta. La letra de Elena, apretada y apurada, aún tenía rastros de emoción. Querido Antonio, sé que estás ocupado, que el mundo de los negocios te absorbe, pero necesito que vengas. Estoy enferma y no me queda mucho tiempo. No sé qué será de Sofía sin mí. Solo confío en ti. Con cariño, Elena. Antonio cerró los ojos, el nudo en su garganta apretando más que nunca. Esa carta había llegado tarde a mí, muy tarde. Cuando finalmente decidió ir a verla, ya era demasiado. Todd, Elena había fallecido, y Sofía había sido enviada a un orfanato sin que él siquiera fuera notificado durante años. Creyó que ella había sido adoptada, que estaría bien. No buscó, no insistió. Se escudó en el dolor, en la culpa, en Eltrebe. Se escondió de su responsabilidad hasta que el destino le puso a Sofía delante. Pidiendo comida, no lo merezco, murmuró, con voz rota. No merezco su perdón. Al día siguiente, decidió hablar con ella. No podía seguir ocultándole su pasado. Sofía, dijo, mientras desayunaban en la terraza. Puedo contarte algo sobre tu mamá. Los ojos de la niña se iluminaron. Tú, la Canisist Bing, era mi hermana menor, muy valiente. Muy terca también, dijo con una sonrisa. Cuando supo que estaba enferma me escribió. Pero yo no estaba presente. Llegué tarde. Y por eso, no estuve contigo. Sofía lo miró en silencio, dejando que las palabras se asentaran
¿Y por qué no me buscaste? Antonio tragó saliva. Creí que te habían adoptado. Y luego, me convencí de que era mejor no remover el pasado. Fue un error. El peor de todos. Ella bajó la mirada. Jugaba con las migas del pan en su plato. Yo pensaba que nadie me quería. ¿Estás equivocada?, respondió él, tomándole la mano. Fui yo el que no supo cómo quererte. Pero no pienso volver a fallarte. Anne-Sofía asintió, sin lágrimas, con una madurez que no le correspondía a su edad. Aquella conversación cerraba una herida. No la borraba, pero la transformaba en los días siguientes, Antonio comenzó a acompañarla, a sus clases, a sus visitas al restaurante, a pequeñas salidas al parque. La gente lo reconocía, pero él no se escondía. Aprendió a caminar más lento, a escuchar más, a mirar desde la altura de su sobrina Nu. Una tarde, mientras recorrían una pequeña feria de libros en la Rambla, Sofía se detuvo frente a un estante. Tío, ¿crees que mamá me habría llevado a lugares así? Antonio sonrió con ternura. Te habría leído todos los cuentos, y luego te habría inventado uno propio. ¿Tú puedes inventarme uno? Antonio pensó un momento. Claro, te contaré uno, sobre una niña valiente que caminó sola por una ciudad enorme para encontrar a alguien que había olvidado cómo amar a Sofía. Lo miró con los ojos muy abiertos. Guay, lo encontró. Sí, y le enseñó todo otra vez. Siguieron caminando tomados, de la mano, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados. Pero esa paz no duraría mucho. Anne en el restaurante. La presión mediática aumentaba. Aunque Antonio evitaba entrevistas, los medios buscaban exponer más sobre su pasado, sobre la familia Ortega, sobre el abandono de Sofía. Las viejas alianzas empresariales se convertían en amenazas disfrazadas de preocupación. En una revista sensacionalista publicó un artículo titulado El millonario que olvidó a su sangre, insinuando que Antonio solo había acogido a Sofía para mejorar su imagen pública. El golpe fue duro. Julián fue quien le mostró el artículo. ¿Quiere que emitamos un comunicado? Antonio negó con la cabeza. No vamos a alimentar esto. Que hablen, que especulen. Yo sé quién soy, y ella también lo sabe. Pero cuando Sofía vio la revista, su rostro cambió. No lloró, pero se encerró en su cuarto por horas. Antonio golpeó la puerta suavemente. Sofía, ¿puedo entrar? Silencio. No quiero que leas esas cosas. Son mentiras. ¿Por qué dicen que no me querías? Antonio suspiró, porque hay gente que no entiende que uno puede cambiar. Pero yo no necesito demostrarles nada. Solo a ti. A la puerta se abrió lentamente. Sofía se lanzó a sus brazos. Eu sei te criou, tio. Esse foi o momento em que Antônio soube que não importavam os jornais, as críticas ou o passado. A única verdade que importava estava ali, nos braços daquela menina, que ele jurara nunca mais abandonar. Mientras Antonio y Sofía reconstruían su relación entre silencios compartidos y tardes de dibujos, alguien más vivía el otro lado de la historia. Anne Camila Valdés, en su mundo, antes adornado por invitaciones exclusivas, flashes de fotógrafos y cenas de gala, se había vuelto incómodamente silencioso. Ya no llegaban flores a su casa. Las marcas de lujo con las que colaboraba cortaron lazos discretamente. Sus amigas ya no contestaban los mensajes con la misma efusividad. Anne, la etiqueta que la precedía, ahora era otra Anne, la mujer que humilló a una niña hambrienta. Esto es una cacería, le repetía su abogado. Yo no hice nada malo, Camila. El problema no es lo que hiciste, sino cómo lo hiciste. Hay una diferencia entre defender un espacio privado y hacerlo con desprecio. Intentaba explicarle el abogado con tono sereno, pero Camila no lo entendía, o no quería entenderlo. Durante días evitó salir. Se encerró en su casa, viendo una y otra vez los videos en internet donde aparecía su rostro. Algunos la imitaban, otros la convertían en memes. La humillación pública era absoluta hasta que una tarde, cansada del silencio, decidió tomar el control de la narrativa. Haré una conferencia de prensa, anunció. Contaré mi versión. Su abogado intentó disuadirla, pero ella insistió. Mandó correos a los medios, pidió un salón elegante de hotel. Se presentó impecable, vestido azul marino, maquiagem, discretao, postura firme. Mas quando subiu ao palco, improvisado, seu tom controlado começou a vacilar. Vengo aqui como madre, como mujer, como profesional. Comenzó. Fui víctima de un linchamiento digital sin precedentes. Defendí mi espacio como cualquier persona lo haría. No forma de saber quién era esa niña. Un periodista levantó la mano. ¿Cree que su reacción habría sido diferente
si supiera que era la sobrina de Antonio Ortega. Camila titubeó. Probablemente en sí, a la sala se llenó de murmullos. Aquella respuesta, lejos de redimirla, la Handio Ems admitía, sin darse cuenta, que su trato dependía del apellido de la niña horas después. Los titulares no tuvieron piedad. An Camila Valdés confirma que solo ayuda a quien merece. Sigue la caída de la socialité. Catalán. Antonio leyó los titulares con un gesto neutro. No sentía rencor, sentía pena. No es mala, le dijo a Julián esa noche en el restaurante. Es prisionera de un mundo que la enseñó a mirar hacia abajo. En Julián, más relajado, ya había asumido su lugar como uno de los pilares del nuevo Mirador del Alma, coordinaba con fundaciones, capacitaba al personal en empatía y comunicación. La atmósfera del restaurante era otra. An Sofía ahora visitaba el restaurante cada viernes, no como símbolo sino como nine. Caminaba por la cocina saludando a los chefs, se asomaba a ver los postres, robaba una fresa aquí y allá. El equipo la adoraba. Eres nuestra pequeña jefa, bromeaba uno de los cocineros. Entonces quiero doble postre, respondía ella, con una sonrisa traviesa. Una tarde, mientras almorzaban juntos, Antonio le preguntó cómo te sientes. Aquí, como en casa, respondió Sofía, sin dudar. ¿Te gustaría que este lugar también fuera escuela? Que otros niños vinieran a aprender a cocinar, a servir, a crecer. Sofía asintió con entusiasmo. Sería lindo. Muchos niños como yo no tienen a dónde ir. Fue entonces cuando Antonio tuvo una idea. Crearemos una fundación, una escuela dentro del restaurante, para que nadie se quede sin herramientas. Para comenzar de nuevo, el proyecto comenzó a tomar forma. El Mirador del Alma pasaría de ser un restaurante a ser un centro de oportunidades. Antonio usó parte de su fortuna personal para iniciar la Fundación Manos que Alimentam, e o nome de Sofia constava no topo da ata de fundação. Enquanto isso, Camila preparava sua última cartada. Humilhada, rejeitada pelos círculos sociais e com contratos publicitários cancelados, decidiu processar o restaurante. Alegava dano moral e difamação pública. O processo caiu como uma bomba. ¿En serio piensa demandar-nos?, preguntó Julián, incrédulo. Eso parece, respondió Antonio. Y no vamos a huir de esto. La noticia dividió opiniones. Algunos decían que Antonio debía conciliar, para evitar más ruido. Otros aplaudían su decisión de no ceder ante una amenaza legal. Raúl, por su parte, escribió una nueva columna en El precio del orgullo. Cuando no pedir perdón te cuesta el alma. El artículo fue un éxito, pero lo que más lo emocionó fue recibir una carta escrita a mano, sin remitente, que decía: tenía razón. No supe ver más allá de mis lentes caros. Gracias por contar la verdad. Raúl la guardó en su escritorio, junto a otras notas que había recibido desde que su crónica cambió el rumbo de tantas personas a días después. En una audiencia inicial del proceso, Antonio se presentó sin abogado, solo con documentos, y una carta de Sofía en el bolsillo. Camila, vestida sobria, lo vio entrar y sintió algo que no esperaba. ¿Fragilidad? ¿No va a defenderse?, preguntó ella, casi desconcertada. No necesito defenderme, porque no estoy aquí para luchar contra ti. Estoy aquí para proteger lo que construí con ella. Secó la carta, la entregó al juez. Era simple, una hoja blanca, con letra infantil. A mí, tío, no me dejó sola. Llegó tarde, pero llegó Ann, y me dio lo que nadie más quiso. Amor. No lo lastimen por quererme. Sofía Ortega. El juez guardó silencio. Camila bajó la mirada y fue entonces cuando comprendió que había perdido. No por los medios, no por los jueces, sino porque ya no podía mirarse al espejo sin ver a la niña que ignoró y la mujer que no fue capaz de decir: lo siento. El sol de la mañana se filtraba por los grandes ventanales de El Mirador del Alma, iluminando las mesas vacías con una luz cálida y suave. Era un día especial. No había reservas para empresarios ni para cenas privadas. Ese día, el restaurante abriría sus puertas a otros comensales, a niños con rostros marcados por la calle, pero con los ojos llenos de curiosidad y hambre, no solo de comida, sino de atención, de afecto, de una oportunidad. A Sofía, con su delantal blanco y el cabello recogido con una cinta colorida, corría por la cocina ayudando a organizar los platos. Tenía 9 años, pero se movía con la seguridad de alguien que entendía la importancia de ese momento. Hoy hay que servir con el corazón, decía a los voluntarios. Que nadie se vaya sin una sonrisa en un plato, una promesa
El proyecto nacido del encuentro entre el dolor y la esperanza se había convertido en una realidad. 3 días a la semana, el restaurante destinaba parte de su jornada a cocinar para niños en situación de vulnerabilidad. Se ofrecían talleres de cocina, se repartían libros, se abría un espacio seguro donde sentirse vistos. Antonio observaba desde la puerta. En su rostro, el orgullo no necesitaba palabras. El restaurante, una vez símbolo de lujo excluyente, era ahora un lugar donde cada plato servido era un gesto de dignidad. Nunca imaginé que una simple petición pudiera abrir tantas puertas, le dijo a Julián, quien coordinaba las actividades con los proveedores y fundaciones aliadas. A veces solo hace falta que alguien escuche, respondió Julián. Y usted lo hizo. A los niños se sentaban en las mesas largas, cubiertas con manteles de colores dibujados por ellos mismos. Reían y compartían. Algunos no sabían cómo usar los cubiertos correctamente, pero nadie los corregía con dureza. Aprendían jugando, comiendo, mirando a Sofía como si fuera una pequeña guía en medio de ese nuevo mundo. Una niña en particular llamó la atención de todos en Mara. Tenía 7 años, cabello revuelto y una expresión seria. No hablaba con nadie, comía en silencio, no sonreía. Sofía, sin embargo, se sentó a su lado. Yo también tenía miedo la primera vez, le dijo. Pensaba que no me querían aquí, pero me equivoqué. Mara no respondió, pero dejó que Sofía le sirviera más jugo al final de la jornada. Antonio subió a una pequeña tarima improvisada en el centro del salón. Hace unos meses, esta niña, dijo, señalando a Sofía, entró por esa puerta pidiendo comida. Hoy, es ella quien alimenta a otros, no con dinero, no con poder, aun con amor. Y con eso, nos dio una lección a todos. Los aplausos fueron sinceros, sentidos. Algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio, entendiendo que algo importante estaba ocurriendo. En Raúl, presente con su cuaderno en mano, tomó nota de cada gesto. No como periodista, sino como testigo de algo que merecía ser contado con el alma. El impacto del proyecto no se limitaba al restaurante. Medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia con admiración. Escuelas ofrecieron voluntarios, agricultores donaban frutas y verduras, cocineros famosos pedían participar. Las redes sociales viralizaban imágenes de los platos decorados por los niños, de las manos pequeñas amasando pan. Antonio, sin embargo, era firme. No quiero que esto se convierta en un espectáculo. Aquí no se viene a posar para fotos, se viene a servir. Y así se mantuvo Nam para celebrar el primer mes del programa. Sofía tuvo una idea en organizar una cena especial solo para los niños, sus familias y los voluntarios en Sin Prensa, sin políticos. Solo y los que estaban allí desde el principio. En esa noche, el restaurante fue decorado con dibujos infantiles. Las luces fueron suaves y en lugar de música clásica, sonaban canciones infantiles elegidas por los niños. La comida fue preparada. Entree. Algunos platos tenían formas de animales, otros estaban pintados con salsas de colores. ¿Puedo decir algo?, preguntó Sofía antes de que comenzara la cena. Subió de nuevo a la tarima, esta vez con una hoja doblada en la mano. Una vez pedí un plato de comida. Me dijeron que no. Me sentí invisible, pero después alguien me miró. Me escuchó. Me dijo que sí. Y entonces supe que existía. Hoy quiero que ustedes sepan que también existen y que merecen todo lo bueno que venga. No hubo silencio, solo aplausos largos y profundos, y entre ellos, por primera vez, Mara se levantó y aplaudió también, y sonrió. Después de la cena, los niños entregaron cartas hechas a mano a los Font. Antonio recibió una con una sola frase y, gracias por abrir la puerta que otros cerraron. Esa noche, al llegar a casa, Sofía dejó una nota sobre la almohada de Antonio. Gracias por quedarte. Gracias por no tener miedo. Gracias por enseñarme a creer en mí. Antonio la encontró al día siguiente. La guardó en su cartera, junto a la carta de su hermana fallecida Anne, porque entendía, con toda certeza, que un simple plato de comida había comenzado algo mucho más grande, una promesa viva, servida cada día con las manos de quienes una vez solo habían pedido ser vistos. El invierno había llegado con su manto gris, cubriendo las calles de Barcelona, con una neblina constante. Las mañanas se volvían más frías, y las luces del restaurante tardaban más en encenderse. Sin embargo, dentro del mirador del alma, el calor humano seguía intacto. Sofía seguía cumpliendo con su rutina. Supervisaba los talleres infantiles, saludaba a los chefs, ayudaba a preparar bandejas,
se había convertido en el alma silenciosa del proyecto. Pero algo empezó a cambiar. Antonio llegaba tarde. A veces se quedaba sentado más tiempo de lo normal. Se tocaba el pecho discretamente cuando pensaba que nadie lo miraba. Sus risas eran más cortas, sus ojos más apagados. Julián lo notó primero. ¿Está bien, señor Ortega? Solo nada más, respondía él, esbozando una sonrisa forzada. En una noche, después de una jornada intensa, Antonio subió las escaleras de su apartamento más lento que de costumbre. Sofía lo esperaba en la sala, con un dibujo que había hecho en clase. Era él, ella, y un plato de comida gigante con un corazón encima. ¿Te gusta?, preguntó, mostrándoselo a Antonio. La miró con ternura, pero en lugar de contestar, se llevó la mano al pecho y cayó de rodillas. Sofía gritó, «¡Tío!». Corrió hacia él, temblando. Antonio estaba consciente, pero pálido, jadeando. «Llama a una ambulancia, por favor». Las lágrimas de Sofía caían mientras marcaba el número. Apenas podía hablar, pero los paramédicos llegaron rápido. Lo trasladaron al hospital en cuestión de minutos. Durante el trayecto, ella no soltó su mano ni por un segundo. En la sala de emergencias, los médicos la apartaron. Julián llegó poco después, avisado por el personal del restaurante. «¿Qué pasó?». «Dicen que es el corazón», susurró Sofía, abrazándose a sí misma. «Está muy débil». El médico salió al cabo de una hora. Tuvo un episodio de agotamiento severo. «El corazón está comprometido. Necesita reposo absoluto. Nada de ésters. Podría haber sido fatal si no llegaba a tiempo». Sofía entró a la habitación y lo encontró dormido, con tubos conectados a su pecho y una mascarilla de oxígeno. Se sentó junto a su cama, sin decir nada. Solo escuchaba el sonido de los monitores. Pasaron los días. Antonio seguía hospitalizado. Sofía se negó a regresar a casa. Dormía en una silla. Se alimentaba con lo mínimo. Solo se levantaba para ir al baño o buscar agua. «Tienes que descansar, Sofía», decía Julián, preocupado. «No puedo. ¿Y si se despierta y no estoy?». Julián la comprendía. Pero el restaurante debía seguir funcionando. «¿Puedo pedirte algo?», le preguntó un día. Sofía lo miró. «¿Podrías venir solo una vez esta semana? Los niños preguntan por ti». Sofía dudó. Luego asintió. «Iré». Solo unas horas. En el día que regresó, fue recibida con abrazos. Los niños la rodearon. Mara, la niña que antes no hablaba, le entregó una pulsera tejida con hilos de colores. «Es para tu tío, para que se mejore». Sofía sonrió por primera vez en días, y entendió que Antonio no estaba solo, que todo lo que habían construido seguía vivo, aún sin el presente. Desde ese día, comenzó a dividir su tiempo. Pasaba las mañanas en el hospital y las tardes en el restaurante. Supervisaba las comidas, organizaba talleres, daba palabras de aliento. Había crecido sin darse cuenta. Antonio despertó del todo al quinto día. Su voz era débil, pero sus ojos estaban llenos de luz. «¿Estás aquí?», susurró. «Siempre estuve». «¿Todo sigue funcionando?». «Sí, no tan bien como contigo, pero estamos bien». Antonio intentó sonreír. «No sabía que eras tan fuerte». «Yo tampoco». Él tomó su mano con lentitud. «Escúchame, Sofía, no puedo volver por ahora, pero tú sí puedes seguir». «¿Seguir? Tú conoces este lugar, casa». «Las personas. Ellos confían en ti». Sofía tragó saliva. Asintió lentamente. «Haré lo que harías tú, Ann». Y así fue durante semanas. Ella se convirtió en la presencia constante del restaurante. No daba órdenes, pero todos la escuchaban. Organizó una feria solidaria. Invitó a los padres de los niños a participar. Preparó una exposición con dibujos y mensajes de agradecimiento. El restaurante se llenó de vida, aunque Antonio no estuviera. Cada plato servido era un eco de su promesa. Cada sonrisa, una pequeña victoria contra el miedo. En una noche, al regresar al hospital, Sofía le llevó una caja con dibujos, cartas y pulseras hechas por los niños. Antonio la recibió con lágrimas en los ojos. Esto me sana más que cualquier medicina», dijo, conmovido, y supo, con certeza, que aunque todo se oscureciera, el brillo que Sofía había encendido no se apagaría jamás. La mañana estaba clara, el cielo de Barcelona completamente azul. Por primera vez en semanas, Antonio Ortega salió del hospital. Caminaba despacio, apoyado en un bastón que no le gustaba usar, pero que aceptaba con resignación. Sofía sostenía su abrigo y caminaba a su ritmo, sin apurar, sin hablar de más. Solo estar ahí, juntos, ya lo decía todo. Frente al restaurante, un cartel nuevo colgaba de la entrada. «Aquí se sirve más que comida, Ann».
se sirve esperanza. Antonio lo leyó con una sonrisa silenciosa. Nadie lo había consultado para ponerlo allí, y eso lo emocionó aún más. ¿Lista?, preguntó él. En Sofía asintió al entrar. El salón se encontraba en completo silencio, pero en cuanto cruzaron la puerta, una lluvia de aplausos llenó el aire. Todos los trabajadores estaban allí, en cocineros, camareros, voluntarios, niños, padres, incluso algunos clientes que se habían convertido en parte de esa comunidad. Antonio se detuvo, visiblemente emocionado. No esperaba nada, tan solo quería ver si el lugar seguía en pie. Why, lo estaba, más vivo que nunca. Bienvenido a casa, señor Ortega, dijo Julián, con una reverencia sincera. Antonio respiró profundo. Gracias, gracias por no dejarlo caer. Se sentaron todos juntos, en las mesas largas. Los niños habían preparado un almuerzo especial, ensaladaos coloridos, pan hecho a mano, postres decorados con sonrisa. Sofía comía cerca de Mara, quien ahora hablaba con todos y había sido nombrada ayudante oficial de cocina. ¿Qué piensas?, le susurró Antonio a su sobrina, que esto es mucho más grande que nosotros, y pensar que todo empezó con una pregunta. Solo pedí un plato de comida, dijo Sofía, sonriendo con ternura. Después de la comida, Raúl pidió la palabra. Antonio, Sofía, todos nosotros hemos sido transformados por lo que crearon aquí. Esta historia ya no les pertenece solo a ustedes, pertenece al mundo, y por eso quiero anunciar que el libro está terminado. A los presentes aplaudieron. Antonio se sorprendió. ¿Un libro? Sí, se llama El silencio de la verdad, porque no fue el escándalo ni los titulares lo que cambió las cosas. Fue el silencio de esa niña en medio del salón, el día que nadie quiso escuchar, y la verdad que su presencia reveló. En Sofía bajó la mirada. Un rubor le subió al rostro. ¿Yo? ¿Estoy en el libro? Tú eres el libro, respondió Raúl. Tú y todos los que alguna vez pidieron algo con dignidad y recibieron desprecio. Este libro es un homenaje a la humanidad. Antonio se levantó, lentamente, apoyado en su bastón. El salón se volvió a quedar en silencio. He sido muchas cosas en mi vida, comenzó. Empresario, inversor, ausente, y por un tiempo, incluso cobarde. Pero hoy puedo decir con orgullo que soy el tío de Sofía. Y eso vale más que cualquier título. Los aplausos fueron espontáneos, sinceros. Algunos lloraban. Camila Valdés, quien observaba desde una esquina del salón, con ropa sencilla y expresión serena, también aplaudía. Había llegado sin ser anunciada, sin maquillaje, sin poses. Nadie la había invitado, pero nadie la echó. Al terminar el evento, se acercó a Antonio con cautela. No vine a justificar nada, solo quería ver con mis propios ojos. ¿Y qué viste?, preguntó él, sin tono acusador. Vi lo que nunca supe construir. Low Q. Quise simular con galas y discursos, pero nunca lo sentí de verdad. Sofía se quedó a su lado, escuchando en silencio. En Camila se agachó para mirarla a los ojos. Lo siento, no por lo que fuiste, sino por lo que no vi en ti. En Sofía asintió. No dio nada, pero la aceptó, con su mirada. Al final del día, cuando el restaurante volvió a cerrar sus puertas, Antonio y Sofía se quedaron solos en el salón. Las luces tenues dibujaban sombras largas sobre las paredes. El aire olía a lavanda y pan tostado. ¿Te acuerdas del día que entraste aquí por primera vez?, preguntó Antonio. Claro, pensé que me echarían antes de hablar, y te echaron, pero hablaste igual. Tenía hambre, y ahora, Sofía lo miró. Ahora tengo ganas de quedarme. En Antonio asintió. Yo también. Encaminaron hasta la cocina. Encendieron una sola luz. Sofía se subió a una silla y alcanzó un libro de recetas. Antonio se sentó y la observó. ¿Qué vamos a cocinar?, preguntó él. Algo que sepa a verdad. Ambos rieron, y allí, en la cocina que una vez representó puertas cerradas, ahora se cocinaba futuro, sin discursos, sin cámaras, en solo ellos dos. El hombre que aprendió a detenerse, y la niña que una vez solo pidió un plato, y terminó alimentando a todo un mundo que había olvidado cómo sentir a história. De Sofia e Antônio nos lembra que, por trás de pedido simples, pode existir uma vida inteira esperando ser ouvida. Sofia não pediu luxo nem piedade, só queria prato de comida, mas sua coragem silenciosa foi capaz de transformar não apenas o coração de seu tio, mas também restaurante inteiro, uma comunidade, e talvez até nós que assistimos. Antônio, homem endurecido pelos negócios e pelo tempo, redescobriu o valor da presença, do afeto e da escuta. Camila, símbolo de orgulho social cego, enfrentou sua própria ruína
para finalmente enxergar. Com o coração. E o Mirador del Alma deixou de ser um lugar de aparências, para se tornar um espaço de verdade, serviço e humanidade. No fim, aprendemos que não é preciso gritar para ser ouvido. Às vezes, o silêncio da verdade fala mais alto que qualquer voz. Se esta história tocou o seu coração, te fez refletir ou simplesmente te emocionou, não vá embora em silêncio. Inscreva-se no canal para receber mais histórias como essa. Menos histórias de coragem, transformação e esperança. Toda semana, publicamos relatos que resgatam o que há de mais bonito na alma humana. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda por aqui. Até a próxima história.